La colosal estación espacial flotaba en el vacío entre estrellas como un palacio de cristal hecho de metal y luz. Nexus Prime era la estructura más grande jamás construida por seres vivos, hogar del Consejo Galáctico que gobernaba a 12 especies alienígenas diferentes a través de cientos de mundos. Dentro de sus relucientes pasillos, representantes de toda la galaxia se reunían para lo que se convertiría en la reunión más importante de la historia galáctica. El almirante Jake Morrison estaba en el puente de su nave insignia, observando a la flota alienígena patrullar la frontera del espacio humano. Su rostro curtido mostraba la tensión de haber comandado las defensas fronterizas de la humanidad durante los últimos 5 años. Jake había luchado en 3 guerras diferentes antes de que los humanos abandonaran la Tierra, pero nada lo había preparado para la política de la civilización galáctica. Los alienígenas eran avanzados, poderosos y cada mes se volvían más hostiles hacia la humanidad. Su oficial de comunicaciones se giró hacia él con una expresión preocupada. El mensaje de la Tierra finalmente había llegado después de viajar a través de años luz de espacio. La presidenta Lisa Carter quería que Jake asistiera a una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. El tema era el futuro de la humanidad en la galaxia, y el tono sugería que no sería una discusión amistosa. Jake ordenó a su segundo al mando que tomara el control de la flota y se preparó para el viaje a Nexus Prime. El viaje duró 3 días a través del hiperespacio, durante los cuales Jake repasó todo lo que sabía sobre las 12 especies alienígenas que controlaban la política galáctica. Los Elani eran guerreros altos y orgullosos que construían las naves de guerra más grandes del espacio conocido. Los Atereals parecían luz viviente y poseían una tecnología que parecía magia a los ojos humanos. El colectivo cristalino pensaba con una mente compartida a través de millones de cuerpos individuales. Cada especie era miles de años más antigua que la humanidad, y cada una veía a los humanos como recién llegados peligrosos que no pertenecían a las razas civilizadas de la galaxia. Cuando Jake llegó a Nexus Prime, fue escoltado a las cámaras del Consejo por guardias alienígenas silenciosos. La sala era enorme, con asientos dispuestos en un círculo perfecto alrededor de una plataforma central donde los oradores podían dirigirse a la asamblea. 12 delegados alienígenas diferentes estaban sentados en sus áreas designadas, mientras que Jake fue dirigido a una pequeña sección de observación marcada para especies sin derecho a voto. El presidente Vexar se levantó de su asiento, su cuerpo insectoide dominando a los demás delegados. Sus múltiples ojos se fijaron en Jake mientras comenzaba a hablar en el idioma de traducción universal que todos los miembros del Consejo usaban. Las palabras del presidente eran formales y frías, pero su significado fue lo suficientemente claro como para helarle la sangre a Jake. El Consejo había estado observando la expansión de la humanidad a través de su sector de la galaxia. En 50 años, los humanos habían pasado de un solo mundo a docenas de colonias prósperas. Habían convertido planetas muertos en granjas que alimentaban a millones. Habían establecido rutas comerciales que conectaban mundos distantes. Habían establecido operaciones mineras que suministraban materiales raros a la mitad de la galaxia. Este crecimiento, según el Consejo, estaba ocurriendo demasiado rápido y consumiendo demasiados recursos. El primer ministro Zen de los Elani se levantó a continuación, su piel azul brillando bajo las luces de la cámara. Habló del aumento militar humano y de su expansión agresiva. Lady Swen de los Atereals le siguió, su voz como música mientras expresaba su preocupación por la naturaleza impredecible de la humanidad. Incluso el normalmente pacífico colectivo cristalino expresó sus temores sobre la ambición humana. Uno por uno, los delegados alienígenas enumeraron sus quejas sobre la humanidad. Los humanos se reproducían demasiado rápido. Los humanos se adaptaban con demasiada facilidad a nuevos entornos. Los humanos eran demasiado buenos en la guerra. Los humanos hacían demasiadas preguntas sobre cosas que debían permanecer en secreto. Los humanos se negaban a aceptar su lugar como una especie menor en la civilización galáctica. La solución, según el Consejo, era simple y final. La humanidad sería restringida a su territorio actual, sin permitir más expansión. Las colonias humanas existentes reducirían sus poblaciones a la mitad. Las naves militares humanas serían prohibidas en el espacio del Consejo. El comercio humano se limitaría a las necesidades básicas.
Cualquier violación de estas restricciones resultaría en una acción militar inmediata contra todos los mundos humanos. Jake solicitó permiso para hablar en nombre de la humanidad, pero el presidente Bexar denegó la solicitud. Los humanos no tenían voto en el Consejo y, por lo tanto, no tenían voz en las decisiones que los afectaban. La votación se llevó a cabo sin ninguna aportación humana y el resultado fue unánime entre las 12 especies alienígenas. La humanidad sería contenida, estuvieran de acuerdo o no. La reunión terminó con Jake siendo escoltado de regreso a su nave bajo una fuerte guardia. Mientras viajaba de regreso al espacio humano, envió un mensaje encriptado a la presidenta Carter en la Tierra. El mensaje era corto, pero llevaba el peso del futuro de la humanidad en solo unas pocas palabras. Nos han declarado la guerra, lo admitan o no. De vuelta en la Tierra, la presidenta Carter leyó el informe de Jake en su oficina privada. Sus asesores militares instaron a una preparación inmediata para el conflicto, pero Carter todavía creía en la diplomacia. Envió al embajador Kevin Hayes a negociar con el Consejo, esperando que una discusión razonable pudiera evitar una catástrofe. Los delegados alienígenas se negaron a reunirse con Hayes y lo despidieron sin siquiera reconocer su presencia. A la humanidad se le había dado su ultimátum, y la galaxia pronto aprendería lo que sucedía cuando se empujaba demasiado lejos a un pueblo pacífico. Habían pasado 6 meses desde que el Consejo Galáctico entregó su ultimátum a la humanidad, y las restricciones estaban matando a las colonias humanas en toda la frontera. La capitana Amy Sullivan estaba en el puente de Liberty Dawn, observando cómo las naves de patrulla alienígenas bloqueaban su camino hacia los mundos fronterizos Selani. Sus bodegas de carga contenían suministros médicos que podrían salvar miles de vidas, pero la zona de cuarentena del Consejo hacía imposible la entrega de ayuda. La plaga había comenzado en 3 colonias Selani cerca del espacio humano, extendiéndose a través de su población con una velocidad devastadora. El equipo médico de Amy había desarrollado vacunas a las pocas semanas de enterarse del brote, utilizando técnicas de investigación que combinaban el ingenio humano con el conocimiento adquirido durante años de cooperación con científicos alienígenas. La cura estaba lista. Las naves estaban cargadas. Pero el Consejo se negaba a permitir que los humanos cruzaran a su territorio. Amy intentó todos los canales diplomáticos disponibles, pero la respuesta siempre era la misma. El Consejo manejaría su propia emergencia médica sin interferencia humana. El hecho de que los Selani estuvieran muriendo mientras las vacunas humanas permanecían sin usar en los almacenes no significaba nada para los burócratas alienígenas que controlaban la política galáctica. En el mundo minero de New Denver, el administrador Bill Chun veía cómo las naves de suministro se alejaban de sus estaciones orbitales día tras día. El Consejo había prohibido todo comercio entre territorios humanos y alienígenas, cortando el flujo de materiales esenciales que mantenían vivas a las colonias remotas. New Denver producía metales raros que eran vitales para la civilización galáctica, pero dependían de alimentos y suministros médicos importados para sobrevivir en el duro entorno. Bill enviaba mensajes desesperados a la Tierra solicitando ayuda de emergencia, pero incluso las naves de suministro humanas estaban siendo interceptadas por las patrullas del Consejo. La zona de cuarentena rodeaba todo el espacio humano como una prisión invisible, impuesta por una flota combinada de cada especie alienígena en la galaxia. Cualquier nave humana que intentara cruzar la frontera se enfrentaba a la destrucción inmediata sin advertencia ni negociación. El planeta agrícola Haven enfrentaba un tipo diferente de crisis. La gobernadora Kate Murphy observaba cómo millones de toneladas de cultivos excedentes se pudrían en los almacenes mientras los mundos alienígenas cercanos experimentaban escasez de alimentos que los agricultores humanos podrían resolver fácilmente. Las avanzadas técnicas agrícolas de Haven podían alimentar a docenas de mundos, pero el Consejo prefería dejar que su propia gente pasara hambre antes que aceptar ayuda de los humanos. Kate organizó reuniones secretas con comerciantes alienígenas locales que estaban dispuestos a romper las restricciones del Consejo, pero el riesgo era enorme para todos los involucrados. Cualquier alienígena atrapado comerciando con humanos se enfrentaría al exilio o algo peor por parte de sus propios gobiernos. Las pocas almas valientes que intentaron mantener el contacto con las colonias humanas fueron descubiertas rápidamente y castigadas por las autoridades del Consejo. La doctora
Elena Vázquez estaba sentada en su laboratorio en la Tierra, revisando datos sobre desastres ecológicos que se desarrollaban en el espacio alienígena. Sus años de investigación en xenobiología habían revelado información crítica sobre problemas ambientales que amenazaban a varias especies, pero el Consejo había prohibido toda cooperación científica con los humanos. Sus advertencias sobre el envenenamiento atmosférico en los mundos atereal y la contaminación del suelo en los planetas cristalinos fueron ignoradas por los mismos gobiernos que alguna vez habían valorado su experiencia. Elena sabía que millones de alienígenas morirían por desastres prevenibles, pero el conocimiento humano ahora se consideraba demasiado peligroso para ser utilizado. El Consejo prefería la ignorancia a admitir que necesitaban ayuda de una especie que habían etiquetado como inferior y poco confiable. Movimientos de resistencia clandestinos comenzaron a formarse en los mundos humanos mientras los ciudadanos comunes veían fracasar repetidamente los esfuerzos diplomáticos de su gobierno. El excoronel de la Marina, Steve Parker, organizó operaciones de contrabando que utilizaban tecnología de sigilo y rutas hiperespaciales ocultas para abastecer a las colonias aisladas. Su red de voluntarios crecía cada mes a medida que más humanos eran testigos de la indiferencia alienígena ante su sufrimiento. Los equipos de Steve operaban en completo secreto, utilizando naves civiles modificadas que podían evitar los sensores del Consejo. Entregaban alimentos a colonias hambrientas, suministros médicos a asentamientos enfermos y equipos de comunicación que permitían a los humanos aislados mantenerse en contacto con el resto de su especie. El trabajo era peligroso e ilegal según la ley del Consejo, pero Steve y sus voluntarios lo consideraban una obligación moral ayudar a sus semejantes. El Consejo estableció estaciones de patrulla permanentes a lo largo de la frontera de cuarentena, con tripulaciones rotativas de las 12 especies alienígenas. El almirante Morrison observaba cómo estas fortificaciones se hacían más fuertes cada mes desde su posición al mando de la flota de defensa humana. Los alienígenas estaban construyendo un muro alrededor de la humanidad que se hacía más alto e impenetrable con cada día que pasaba. Morrison sabía que sus naves eran superadas en número 10-1 por las fuerzas del Consejo, pero también sabía que las tripulaciones humanas estaban mejor entrenadas y más motivadas que sus contrapartes alienígenas. La flota del Consejo estaba diseñada para la intimidación y la demostración de fuerza en lugar del combate real, mientras que las naves humanas fueron construidas por personas que entendían que la guerra a veces era necesaria para la supervivencia. La presidenta Carter continuó buscando soluciones diplomáticas, incluso cuando la evidencia demostraba que el Consejo no tenía interés en un compromiso razonable. Envió mensajes a gobiernos alienígenas individuales, con la esperanza de encontrar aliados entre las dos especies, pero cada intento de comunicación fue bloqueado por el presidente Bexar y sus partidarios. El Consejo hablaba con una sola voz cuando se trataba de contener a la humanidad, y esa voz decía no a cada solicitud humana. Los asesores de Carter la instaron a comenzar los preparativos militares, pero ella se negó a abandonar la esperanza de una resolución pacífica. Creía que los seres racionales podían encontrar un terreno común si estaban dispuestos a hablar honestamente sobre sus preocupaciones y objetivos. La presidenta aún no entendía que los alienígenas no actuaban por un miedo racional, sino por algo mucho más peligroso. El Consejo se había convencido de que los humanos eran una amenaza para la civilización galáctica misma, y las amenazas debían ser eliminadas en lugar de negociadas. La zona de cuarentena no estaba destinada a contener a la humanidad para siempre, sino a debilitarla lo suficiente como para que se pudiera tomar una acción final sin una resistencia seria. Los alienígenas se estaban preparando para una guerra que tenían la intención de ganar antes de que los humanos se dieran cuenta de que había comenzado. 2 años después del inicio de la cuarentena, el desastre golpeó el mundo natal de los Atereal cuando una masiva llamarada solar dañó sus procesadores atmosféricos sin posibilidad de reparación. La doctora Elena Vázquez recibió la noticia a través de su red de monitoreo científico e inmediatamente comprendió las implicaciones. Sin procesadores funcionales, toda la población atereal moriría por envenenamiento atmosférico en cuestión de meses. Elena había pasado años trabajando con científicos atereal antes de que comenzaran las restricciones del Consejo. Conocía su tecnología mejor que cualquier otro humano, y lo que es más importante, sabía cómo reparar el exótico daño que sus propios ingenieros no podían arreglar.
La solución requería una combinación de materiales y ciencia humana, y manipulación de energía atereal que solo provenía de años de investigación cooperativa. Helena preparó un plan de reparación completo y lo envió al gobierno atereal a través de los canales diplomáticos. La respuesta llegó en cuestión de horas. El Consejo no aceptaría la ayuda humana bajo ninguna circunstancia. Los atereals preferían morir antes que admitir que necesitaban ayuda de una especie a la que habían votado para contener y controlar. Helena observó cómo los informes de víctimas aumentaban día a día mientras miles de millones de atereals comenzaban a sufrir de toxicidad atmosférica. Su mundo natal se estaba muriendo, y la tecnología para salvarlo permanecía sin usar en laboratorios humanos debido al orgullo y prejuicio alienígena. El capitán John Michei comandaba la nave de exploración New Frontier en una patrulla de rutina cerca de la frontera de Cuarentena cuando sus sensores detectaron una señal de socorro de una estación de investigación cristalina. La estación estaba a la deriva, sin energía, con sus sistemas de soporte vital fallando y cientos de investigadores alienígenas atrapados dentro. Michei se enfrentó a la elección entre seguir las restricciones del Consejo y salvar vidas inocentes. Michei ordenó a su nave cruzar la línea de cuarentena sin dudarlo. La New Frontier se acopló a la estación de investigación y su tripulación trabajó durante 18 horas seguidas para reparar los sistemas dañados y evacuar a los seres cristalinos heridos. La operación de rescate salvó 400 vidas alienígenas, pero también atrajo la atención de las naves de patrulla del Consejo. Michei fue arrestado por un tribunal del Consejo y sentenciado a cadena perpetua por violar las restricciones de cuarentena. A los investigadores cristalinos que había salvado se les prohibió testificar en su favor, y su gobierno condenó oficialmente sus acciones como una intrusión ilegal en el espacio del Consejo. El hombre que había arriesgado todo para salvar vidas alienígenas fue calificado de criminal por la misma especie que había rescatado. El almirante Morrison recibió informes sobre el destino de Michei y supo que la postura del Consejo había pasado de irrazonable a puro odio. Los alienígenas ya no estaban interesados en contener a la humanidad, sino en demostrar su poder absoluto sobre las acciones humanas. Querían que los humanos entendieran que incluso los actos de misericordia serían castigados si violaban la autoridad del Consejo. El punto de quiebre llegó cuando el ejército Selani lanzó un ataque preventivo contra la nave colonia humana Aurora. La nave transportaba a 3.000 civiles para establecer un nuevo asentamiento en un espacio no reclamado, lejos de cualquier territorio alienígena. Los colonos incluían familias con niños, colonos ancianos que buscaban un retiro pacífico y parejas jóvenes que esperaban construir nuevas vidas juntos. El comandante Kelder de la flota Selani afirmó que la Aurora representaba una amenaza para la seguridad galáctica porque viajaba cerca del espacio Selani. Su nave de guerra rodeó la indefensa nave Colonia y abrió fuego sin advertencia ni exigencia de rendición. Los escudos de la Aurora fallaron en minutos, y la nave se desintegró en una serie de explosiones que mataron a todos a bordo. El ataque fue transmitido por toda la galaxia mientras el Consejo se atribuía el mérito de detener la expansión humana. El presidente Bexar elogió al comandante Kelder por su acción decisiva contra la amenaza humana. Los 3.000 civiles muertos fueron descritos como bajas aceptables en la guerra para preservar la civilización galáctica. El presidente Robert Kahn había reemplazado a la presidenta Carter después de que los esfuerzos diplomáticos de la administración anterior fracasaran por completo. Kahn era un exoficial militar que entendía que algunos conflictos no podían resolverse mediante la negociación. Cuando recibió el informe sobre la destrucción de la Aurora, convocó una sesión de emergencia del gobierno humano. El discurso de Kahn a la nación fue transmitido a cada mundo y colonia humana. Habló de manera simple y directa sobre lo que el Consejo había hecho y cuál sería la respuesta de la humanidad. La era de la diplomacia había terminado porque los alienígenas habían dejado claro que nunca aceptarían a los humanos como iguales. La zona de cuarentena que estaba destinada a contener a la humanidad ahora protegería a la galaxia de lo que vendría después. Kahn anunció la retirada de la humanidad de todos los tratados y acuerdos con el Consejo Galáctico. Se ordenó a las colonias humanas que se volvieran completamente autosuficientes y se prepararan para un conflicto prolongado. El ejército humano fue puesto en pie de guerra con efecto inmediato.
Cualquier nave alienígena que entrara en el espacio humano sería considerada hostil y destruida sin previo aviso. El almirante Morrison recibió nuevas órdenes que cambiaron todo sobre su misión. En lugar de defender el territorio humano de un ataque alienígena, ahora tenía la tarea de preparar las primeras operaciones ofensivas de la humanidad contra las fuerzas del Consejo. Las restricciones que habían mantenido el desarrollo militar humano enfocado en la defensa fueron eliminadas, y a Morrison se le dieron recursos ilimitados para construir la máquina de guerra que llevaría la respuesta de la humanidad a las estrellas. Elena Vázquez se ofreció como voluntaria para una misión suicida para cruzar la zona de cuarentena y proporcionar ayuda a la moribunda población atereal. Su solicitud fue denegada, no por las autoridades humanas, sino por los propios atereals, quienes enviaron un mensaje declarando que preferirían morir antes que aceptar ayuda de los humanos. Elena se dio cuenta de que el odio del Consejo había envenenado incluso a la especie que la humanidad había intentado salvar con más ahínco. La galaxia había pasado 2 años aprendiendo lo que sucedía cuando se empujaba a un pueblo pacífico más allá de sus límites. El Consejo creía que había contenido con éxito la amenaza humana a través de la fuerza superior y la presión política. No tenían idea de que sus acciones habían transformado a la humanidad de exploradores y comerciantes en algo mucho más peligroso. La humanidad siempre había sido buena en la guerra, pero había elegido la paz porque ofrecía un futuro mejor para sus hijos. El Consejo había hecho imposible la paz y había dejado la guerra como la única opción para la supervivencia humana. Los alienígenas estaban a punto de descubrir por qué cada especie depredadora en la historia galáctica había aprendido a temer a los descendientes de la Tierra. La declaración de guerra envió ondas de choque tanto al espacio humano como al alienígena. Pero lo que el Consejo Galáctico no entendió fue que 3 años de aislamiento habían transformado a la humanidad de maneras que nunca esperaron. El almirante Morrison estaba en el centro de comando de la principal instalación naval de la Tierra, observando los preparativos finales para la respuesta de la humanidad a años de abuso y desprecio. La cuarentena había obligado a los humanos a volverse completamente autosuficientes, y esa independencia había desatado innovaciones que sorprendieron incluso a los científicos humanos. Aislados de la tecnología y las rutas comerciales alienígenas, los ingenieros humanos habían desarrollado nuevas soluciones a viejos problemas. Las restricciones que debían debilitar a la humanidad, en cambio, los habían hecho más fuertes y más unidos que nunca. Morrison revisó las especificaciones técnicas de las nuevas naves de guerra de la humanidad con una satisfacción que rayaba en la anticipación. Mientras los alienígenas habían pasado siglos construyendo enormes naves diseñadas para la intimidación y las demostraciones diplomáticas de fuerza, los humanos habían creado naves más pequeñas optimizadas para el combate real. Los destructores clase Fénix podían superar en maniobrabilidad a cualquier cosa en las flotas alienígenas, mientras que los cruceros clase Wolverine tenían más potencia de fuego que los acorazados del Consejo del doble de su tamaño. La clave del éxito humano residía en comprender lo que la guerra realmente significaba. Las especies alienígenas habían evolucionado de herbívoros o depredadores simples que rara vez libraban batallas serias por la supervivencia. Su enfoque del conflicto era formal y ritualista, diseñado para minimizar las bajas y preservar las estructuras de poder existentes. Los humanos habían evolucionado como depredadores alfa en un mundo donde la supervivencia significaba matar o morir, y miles de años de guerra humana habían refinado esos instintos hasta una eficiencia letal. La comandante Sarah Blake preparó su fuerza de ataque para la primera operación importante contra las fuerzas del Consejo. Sus naves estaban equipadas con una nueva tecnología de sigilo que las hacía invisibles a los sensores alienígenas hasta que decidían rebelarse. La tecnología se basaba en principios que los científicos humanos habían desarrollado mientras estudiaban la radiación cósmica de fondo, convirtiendo el aislamiento de la humanidad en una ventaja que ninguna especie alienígena poseía. La misión de Blake era simple en concepto pero devastadora en ejecución. Llevaría sus naves a través de la línea de cuarentena y destruiría cada estación de patrulla del Consejo a lo largo de una sección de 50 años luz de la frontera. Los alienígenas habían construido esas estaciones para demostrar su control sobre el movimiento humano, y Blake tenía la intención de mostrarles cuán rápido se podía hacer añicos ese control. El ataque comenzó exactamente a la medianoche, hora de la Tierra, a través de múltiples sistemas estelares simultáneamente.
Las naves de Blake emergieron del hiperespacio usando coordenadas de salto que los navegantes alienígenas habían declarado imposibles de calcular. La tecnología de sigilo las mantuvo ocultas hasta que abrieron fuego, y para entonces ya era demasiado tarde para que las fuerzas del Consejo montaran una defensa efectiva. La primera estación de patrulla murió en cuestión de minutos mientras las armas humanas atravesaban escudos diseñados para detener rayos de energía alienígena en lugar de proyectiles cinéticos. La segunda estación logró enviar una señal de socorro antes de ser reducida a escombros en expansión. La tercera estación intentó rendirse, pero las órdenes de Blake eran claras. No se tomarían prisioneros hasta que el Consejo aceptara negociar de buena fe. En 6 horas, toda la frontera de cuarentena a lo largo de la frontera humana había dejado de existir. La fuerza de ataque de Blake había eliminado 47 estaciones de patrulla y destruido más de 200 naves de guerra alienígenas sin perder una sola nave humana. El mensaje era inconfundible. La zona de cuarentena que había aprisionado a la humanidad durante 3 años era ahora solo espacio vacío lleno de restos. Las fuerzas del Consejo en toda la galaxia recibieron órdenes de emergencia para converger en el espacio humano y restaurar la frontera de contención. Pero su respuesta reveló debilidades fundamentales en la doctrina militar alienígena. Las flotas del Consejo estaban comandadas por políticos en lugar de soldados, y sus naves estaban tripuladas por seres que nunca habían experimentado un combate real contra un enemigo decidido. El general Paul Rodríguez comenzó la liberación de las colonias humanas que habían sufrido bajo las restricciones del Consejo. Sus fuerzas terrestres usaron tácticas que desconcertaron a los defensores alienígenas, que esperaban batallas formales libradas según reglas establecidas. Las tropas de Rodríguez se movían como fantasmas a través de terrenos que los alienígenas consideraban intransitables, atacando objetivos que parecían imposibles de alcanzar y desapareciendo antes de que se pudieran organizar contraataques. La liberación de New Denver tomó menos de 12 horas a pesar de la presencia de una fuerza de ocupación Selani completa. Los marines de Rodríguez se infiltraron en la colonia utilizando rutas de aproximación que los sensores alienígenas no podían detectar, y atacaron los centros de mando y comunicación con precisión quirúrgica. Las tropas Selani se encontraron aisladas de sus comandantes y enfrentando a soldados humanos que parecían surgir de la nada. El comandante Selani intentó usar a los civiles humanos como rehenes, amenazando con ejecutar a los colonos a menos que las fuerzas de Rodríguez se retiraran. La respuesta llegó en forma de una bala de francotirador que mató al oficial alienígena desde más de 2 kilómetros de distancia, en condiciones que hacían que un disparo preciso fuera teóricamente imposible. Las fuerzas Selani restantes se rindieron en lugar de enfrentar el mismo destino. La doctora Elena Vázquez se encontró trabajando junto a estrategas militares para desarrollar técnicas de guerra psicológica adaptadas a cada especie alienígena. Sus años de estudio de la biología y el comportamiento alienígena le habían dado una visión de las debilidades que podían ser explotadas sin armas convencionales. La conciencia colectiva del colectivo cristalino los hacía vulnerables a la interrupción de la comunicación, mientras que el jerárquico imperio Mord colapsaría si su estructura de liderazgo era eliminada sistemáticamente. El trabajo de Elena demostró ser devastadoramente efectivo cuando las fuerzas humanas comenzaron a atacar las redes de mando alienígenas con una precisión que parecía sobrenatural. Los alienígenas descubrieron que los humanos habían pasado sus años de aislamiento estudiando cada aspecto de la organización militar del Consejo, identificando puntos críticos de fallo que podían derribar flotas enteras con un esfuerzo mínimo. La capitana Amy Sullivan se encontró al mando de un escuadrón de los nuevos destructores clase Fénix en el primer gran enfrentamiento de flotas de la guerra. La batalla tuvo lugar cerca de la antigua ubicación de una base de patrulla del Consejo donde se habían reunido refuerzos alienígenas para restaurar la frontera de cuarentena. Las naves de Amy se enfrentaron a una probabilidad de 5-1 contra una flota combinada de múltiples especies del Consejo. La batalla duró menos de 1 hora y terminó con la destrucción completa de la flota alienígena. Los destructores de Amy usaron su velocidad y maniobrabilidad superiores para evitar el fuego enemigo mientras concentraban sus ataques en los sistemas críticos de las naves. Los alienígenas lucharon valientemente pero de manera ineficaz, siguiendo doctrinas tácticas que asumían que sus enemigos jugarían con las mismas reglas que siempre habían usado.
La galaxia comenzó a entender que algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder. Las especies del Consejo se habían acomodado en su superioridad tecnológica y dominio político, sin esperar nunca enfrentar a un enemigo que se negara a reconocer su autoridad. La humanidad luchaba no solo por territorio o recursos, sino por el derecho a existir como una especie libre, y esa motivación los hacía mucho más peligrosos de lo que cualquier gobierno alienígena había imaginado. El presidente Bexar recibió informes de pérdidas crecientes con creciente alarma, pero todavía creía que las fuerzas del Consejo eventualmente abrumarían a los rebeldes humanos con números superiores y tecnología avanzada. No tenía idea de que cada batalla enseñaba a los humanos más sobre las debilidades alienígenas, mientras no revelaba nada sobre las capacidades humanas que el Consejo pudiera usar a su favor. La guerra se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora mientras las fuerzas humanas desmantelaban sistemáticamente el poder militar del Consejo Galáctico. Cada especie alienígena descubrió sus debilidades individuales al enfrentarse a un enemigo que había pasado millones de años aprendiendo a cazar, matar y sobrevivir contra probabilidades imposibles. La confianza del Consejo se desmoronó a medida que los informes de derrota tras derrota llegaban a sus sesiones de emergencia. La orgullosa flota Selani, constructora de las naves de guerra más grandes del espacio conocido, vio cómo sus poderosas naves eran destrozadas por enjambres de cazas humanos que se movían como insectos furiosos alrededor de gigantes. La piloto María Santos lideró su escuadrón en el devastador ataque a la nave de mando Selani Gloria Eterna, el buque insignia que había supervisado la destrucción de la nave Colonia Aurora años antes. Los cazas de María se acercaron a la masiva nave Selani usando patrones de ataque que parecían caóticos para los observadores alienígenas, pero que seguían principios de caza en manada que los humanos habían heredado de sus antiguos ancestros. Cada caza apuntaba a puntos débiles específicos en el blindaje de la nave, mientras que otros proporcionaban fuego de cobertura y distracción. A los artilleros Selani les resultó imposible rastrear objetivos que se movían con la coordinación fluida de una manada de caza. Los escudos de la Gloria Eterna fallaron bajo el asalto concentrado, y María personalmente asestó el golpe de gracia con un ataque de torpedos que penetró en el puente de mando. El almirante Kelder, el oficial que había ordenado la destrucción de la Aurora, murió mientras su buque insignia se desintegraba a su alrededor. El símbolo del poder naval Selani se convirtió en escombros en expansión, y con él murió el mito de la superioridad tecnológica alienígena. Los tecnológicamente avanzados Atereals descubrieron que sus sofisticadas armas eran inútiles contra la adaptabilidad e innovación humanas. Cuando desplegaron disruptores cuánticos diseñados para desgarrar la materia a nivel subatómico, los ingenieros humanos estudiaron los efectos del arma e invirtieron la polaridad en cuestión de días. Los Atereals observaron con horror cómo sus propias superarmas eran vueltas contra sus creadores. El coronel Danny Wright lideró el asalto al mundo capital Atereal, el mismo planeta donde miles de millones habían muerto por envenenamiento atmosférico porque el Consejo se negó a recibir ayuda humana. Las fuerzas terrestres de Wright se movieron a través de las ciudades de cristal como sombras, utilizando terrenos que los Atereals consideraban intransitables debido a la interferencia energética que interrumpía su tecnología. Los defensores Atereal dependían de escudos de energía y armas de energía dirigida que requerían sofisticados sistemas de puntería. Las tropas de Wright usaron armas cinéticas simples y explosivos que funcionaban independientemente de la interferencia electrónica. Cuando las fuerzas Atereal intentaron retirarse a sus centros de mando subterráneos, los ingenieros humanos colapsaron los túneles usando cargas de minería y técnicas de resonancia sísmica. La batalla por la capital Atereal duró 3 días y terminó con la rendición completa de su gobierno. Los mismos líderes que habían votado para dejar morir a su propio pueblo en lugar de aceptar la ayuda humana, ahora suplicaban piedad a la especie que habían condenado como inferior e indigna. El Dr. Alex Chun trabajó junto a estrategas militares para desarrollar técnicas de guerra psicológica que explotaban las debilidades evolutivas de cada especie. El colectivo cristalino de mente colmena parecía invulnerable debido a su conciencia compartida, pero Alex descubrió que su unidad se convertía en una debilidad cuando sus redes de comunicación eran interrumpidas. Las fuerzas humanas comenzaron a atacar los nodos de comunicación cristalinos con armas de pulso electromagnético que cortaban los vínculos psíquicos entre los miembros individuales del colectivo. Los resultados fueron devastadores,
ya que millones de seres cristalinos se encontraron de repente solos en sus propias mentes por primera vez en la historia de su especie. La conciencia colectiva se fragmentó en innumerables individuos aislados que no tenían experiencia funcionando de forma independiente. El jerárquico imperio Mord colapsó cuando las fuerzas especiales humanas eliminaron sistemáticamente su estructura de liderazgo, utilizando técnicas de asesinato que parecían imposibles de defender. Los Mord dependían de rígidas cadenas de mando donde cada decisión requería la aprobación de oficiales de mayor rango. Cuando esos oficiales comenzaron a morir en sus recintos fuertemente custodiados, toda la estructura militar se paralizó. El capitán Ben Parker, el hermano menor de Steve, lideró la misión de infiltración que eliminó al alto mando Mord en una sola noche. Su equipo se movió a través de la ciudad capital utilizando técnicas de guerra urbana desarrolladas en conflictos humanos, alcanzando objetivos que la seguridad alienígena consideraba absolutamente seguros. Por la mañana, el Imperio Mord existía solo de nombre. El almirante Morrison coordinó el asalto final a Nexus Prime, la masiva estación espacial que servía como cuartel general del Consejo. La estación estaba defendida por los restos combinados de las 12 flotas alienígenas, lo que la convertía en la mayor concentración de fuerzas enemigas de la galaxia. La estrategia de Morrison fue brutalmente simple: rodear la estación y destruir cualquier nave que intentara escapar mientras las fuerzas terrestres capturaban las cámaras del Consejo. La batalla por Nexus Prime duró 2 semanas y se convirtió en una pesadilla para las fuerzas alienígenas defensoras. Las naves humanas aparecían y desaparecían usando tecnología de sigilo y tácticas hiperespaciales que inutilizaban las formaciones de flota convencionales. Los alienígenas se encontraron luchando contra un enemigo que se negaba a participar en una batalla formal, sino que desmantelaba sus fuerzas, pieza por pieza. El buque insignia de Morrison, el Retribution, lideró el asalto final a los principales muelles de atraque de la estación. La nave había sido construida con materiales y técnicas desarrolladas durante el aislamiento forzado de la humanidad, lo que la hacía más rápida y maniobrable que cualquier otra cosa en las flotas alienígenas. Morrison comandó personalmente la operación de abordaje que capturó las cámaras del Consejo. El presidente Bexar y los miembros supervivientes del Consejo fueron encontrados acurrucados en su búnker de emergencia, rodeados por los registros de las civilizaciones más grandes de sus especies. Bexar había pasado los últimos días de la guerra leyendo textos antiguos que hablaban de ciclos periódicos en la historia galáctica. Cada pocos miles de años, surgía una especie que no podía ser controlada o contenida por los poderes existentes. Las advertencias eran claras: nunca enfades a la especie que sobrevive a la prueba, pues podría ser aquella con la que el universo está probando a las demás. La doctora Elena Vázquez llegó a Nexus Prime a bordo de una nave hospital para tratar a los heridos de ambos lados del conflicto. Encontró a los supervivientes alienígenas sufriendo heridas que su propia tecnología médica no podía curar, y trabajó incansablemente para salvar vidas sin importar la especie. Elena representaba todo lo que el Consejo había rechazado de la humanidad: compasión, curiosidad científica y la creencia de que la cooperación era mejor que la dominación. El presidente Khan recibió los documentos de rendición en la misma cámara donde el Consejo había votado para poner en cuarentena a la humanidad 5 años antes. La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. Mientras los líderes de 2 especies diferentes reconocían formalmente que su alianza milenaria había sido derrotada por una especie que habían desestimado como primitiva e indigna. La guerra había terminado, pero la galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad había demostrado que la superioridad tecnológica y la autoridad política no significaban nada cuando se enfrentaban a un enemigo que se negaba a aceptar la derrota. El intento del Consejo de contener la expansión humana había desatado, en cambio, el pleno potencial de la humanidad como fuerza militar. La advertencia del universo había sido ignorada, y ahora la galaxia entendía por qué existía esa advertencia. Algunas especies no estaban destinadas a ser enjauladas, y la humanidad era la más peligrosa de todas. 5 años después del inicio de la guerra, las fuerzas humanas se encontraban a las puertas de Nexus Prime, mientras que el otrora poderoso Consejo Galáctico solo existía en los libros de historia. La galaxia había aprendido porque el universo advertía contra enfadar a la humanidad,
pero la lección había tenido un costo que remodelaría la civilización durante generaciones. El presidente Khan llegó a la masiva estación espacial para supervisar personalmente las negociaciones finales. Podría haber ordenado la destrucción completa de Nexus Prime y de todos a bordo, acabando con el Consejo para siempre y estableciendo el dominio humano a través del miedo. En cambio, Khan eligió un camino que sorprendió a los delegados alienígenas supervivientes y demostró por qué la humanidad merecía liderar la civilización galáctica. Los términos de Khan eran simples pero revolucionarios. El Consejo Galáctico sería disuelto y reemplazado por una nueva alianza galáctica donde cada especie tendría una voz igualitaria, independientemente de su poder militar o avance tecnológico. Tribunales de crímenes de guerra juzgarían a los responsables de muertes de civiles, pero el castigo se centraría en la justicia en lugar de la venganza. Las reparaciones reconstruirían lo que había sido destruido, pero la carga se compartiría según la capacidad de contribución de cada especie. El almirante Morrison aceptó la rendición formal en la misma cámara cristalina donde la humanidad había sido condenada años antes. Los 12 delegados alienígenas que habían votado unánimemente para poner en cuarentena el espacio humano ahora firmaban documentos que reconocían su derrota y aceptaban la visión de la humanidad para el gobierno galáctico. La ceremonia fue transmitida a cientos de mundos, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. El presidente Bexar, el líder insectoide que había orquestado el aislamiento de la humanidad, fue el último en firmar los documentos de rendición. Sus múltiples ojos mostraban una mezcla de miedo y respeto a regañadientes mientras miraba a Morrison y se daba cuenta de que los humanos podrían haber elegido la aniquilación, pero prefirieron la cooperación. La misma especie que había luchado con una eficiencia aterradora ahora ofrecía una asociación a sus antiguos enemigos. El primer acto de Morrison como comandante militar supremo de la Alianza fue anunciar un alto el fuego inmediato y el comienzo de operaciones de ayuda humanitaria. Las naves médicas humanas comenzaron a tratar a los alienígenas heridos utilizando las mismas técnicas que el Consejo una vez había prohibido por considerarlas demasiado peligrosas. Las naves de suministro humanas entregaron alimentos y materiales a mundos devastados por la guerra, cuyos gobiernos habían pasado años afirmando que eran superiores a la civilización humana. La doctora Elena Vázquez fue nombrada la primera directora de Cooperación Científica Interespecies, un puesto que habría sido impensable bajo el antiguo sistema del Consejo. Su primer proyecto fue completar la restauración atmosférica del mundo natal atereal, utilizando la misma tecnología que el orgullo atereal había rechazado cuando miles de millones de su gente morían envenenados. Elena trabajó junto a antiguos enemigos que una vez habían condenado su investigación como primitiva y peligrosa. Los científicos atereal que habían sobrevivido a la guerra descubrieron que los enfoques humanos para la resolución de problemas no eran inferiores, sino simplemente diferentes, y que la combinación de perspectivas condujo a innovaciones revolucionarias que ninguna de las dos especies podría haber logrado por sí sola. La nueva Alianza Galáctica estableció su sede en una estación espacial neutral construida mediante la cooperación entre ingenieros humanos y arquitectos alienígenas. El diseño reflejaba el principio fundamental de la humanidad de que la fuerza proviene de la diversidad en lugar de la dominación. Cada especie contribuyó con sus habilidades únicas para crear algo más grande de lo que cualquier civilización individual podría construir. La comandante Sarah Blake, ahora ascendida a almirante, se encontró patrullando las mismas regiones fronterizas donde a la humanidad una vez se le había prohibido viajar. Sus tripulaciones de especies mixtas incluían a antiguos enemigos que habían elegido la cooperación sobre la resistencia continua. La zona de cuarentena que una vez había aprisionado a la humanidad se convirtió en una bulliciosa ruta comercial, conectando civilizaciones que habían vivido aisladas durante siglos. El buque insignia de Blake, el New Dawn, transportaba representantes de todas las especies de la Alianza en misiones para explorar regiones inexploradas y hacer contacto con civilizaciones recién descubiertas. La tripulación de la nave trabajaba en conjunto utilizando protocolos que enfatizaban el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, demostrando que antiguos enemigos podían convertirse en aliados de confianza cuando eran guiados por objetivos comunes. La capitana Amy Sullivan comandaba una de las nuevas naves médicas de la Alianza que respondían a emergencias en toda la galaxia. Su tripulación incluía ingenieros Elani,
científicos Atereal y especialistas médicos cristalinos que habían aprendido a combinar sus habilidades únicas en algo más efectivo que el enfoque de cualquier especie individual para la curación. La nave de Ami respondió a un brote de plaga en un mundo remoto que nunca había sido contactado por la civilización galáctica. La tripulación de especies mixtas trabajó en conjunto para desarrollar tratamientos que se basaban en el conocimiento médico de cada miembro de la Alianza, salvando millones de vidas y demostrando los beneficios prácticos de la cooperación sobre la competencia. Los tribunales de crímenes de guerra comenzaron su trabajo con una cuidadosa atención a la justicia en lugar de la venganza. El almirante Kelder, que había ordenado la destrucción de la nave Colonia Aurora, fue sentenciado a cadena perpetua, pero su castigo incluyó servicio obligatorio en operaciones humanitarias donde pudo ver las consecuencias de sus acciones. El oficial Celani, que una vez había matado a civiles humanos, ahora pasaba sus días ayudando a reconstruir las vidas que sus decisiones habían destruido. El Dr. Alex Chun estableció el Instituto de la Alianza para la Resolución de Conflictos, utilizando su experiencia en guerra psicológica para desarrollar soluciones pacíficas a disputas interespecies. Las mismas técnicas que se habían utilizado para derrotar a las fuerzas del Consejo ahora se aplicaban para prevenir conflictos antes de que pudieran escalar a la violencia. El trabajo de Chun resultó especialmente valioso cuando una nueva especie hizo contacto en el borde de la galaxia. La hegemonía llegó con tecnología avanzada y una actitud agresiva que recordó a los miembros de la Alianza la arrogancia del antiguo Consejo. En lugar de responder con fuerza militar, el equipo de Chun utilizó enfoques diplomáticos y psicológicos que convencieron a los recién llegados de unirse a la Alianza como iguales en lugar de intentar la conquista. El presidente Khan estableció la Carta de la Alianza, un documento que consagraba los principios por los que la humanidad había luchado. Los fuertes protegerían a los débiles. La diversidad sería celebrada en lugar de temida. Y a ninguna especie se le negarían los derechos básicos por su origen o apariencia. La Carta se convirtió en el fundamento de una nueva forma de gobierno galáctico que enfatizaba la cooperación sobre la dominación. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Algunas especies alienígenas lucharon por abandonar siglos de pensamiento jerárquico, mientras que a otras les resultó difícil trabajar con antiguos enemigos. Líderes humanos como Khan y Morrison trabajaron pacientemente para construir la confianza entre especies que habían estado luchando entre sí durante generaciones. Steve Parker, el ex líder de la Resistencia, se convirtió en el director de respuesta a emergencias de la Alianza, organizando operaciones de ayuda para mundos afectados por desastres naturales o fallas tecnológicas. Su red de voluntarios ahora incluía a seres de todas las especies de la Alianza, unidos por la creencia de que ayudar a otros era más importante que la lealtad a la especie. Elena Vázquez estaba en su laboratorio, observando a científicos humanos y alienígenas trabajar juntos en proyectos que beneficiarían a toda la galaxia. Los procesadores atmosféricos que salvaron el mundo natal Atereal habían sido mejorados utilizando las capacidades computacionales cristalinas y la experiencia en ingeniería Celani. La investigación que una vez había sido prohibida era ahora la base de innovaciones que mejoraban la vida de miles de millones de seres. Mientras se desarrollaba la escena final, una nueva especie hizo contacto en el borde de la galaxia. La Confederación llegó con sus propias suposiciones sobre la política galáctica y su lugar en el orden cósmico. Los representantes de la Alianza se prepararon para darles la bienvenida, guiados por la sabiduría duramente aprendida sobre los peligros del prejuicio y los beneficios de la cooperación. La galaxia había aprendido que la mayor fortaleza de la humanidad nunca fueron sus armas o sus naves, sino su negativa a abandonarse mutuamente, sin importar el costo. La advertencia del universo había sido ignorada, y ahora ya no era necesario volver a pronunciarla. La humanidad se había convertido en el ejemplo que otras especies seguirían durante milenios, demostrando que los mayores logros de la civilización no provienen de la conquista, sino del coraje de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.